Hace alrededor de cerca de 2 meses atrás, celebramos una conferencia de prensa en la que comenzamos a decir cómo íbamos a estar distribuyendo estos fondos. Pero ya ha culminado el trabajo de análisis de parte principalmente de la Agencia Fiscal del Gobierno y del comité que se creó antes del comienzo de esta administración, pero que ha continuado en funciones conforme a una orden ejecutiva que emití, que es el que ha estado administrando los fondos federales que ha recibido el gobierno de Puerto Rico desde que comenzó la pandemia. Me acompañan los miembros de ese comité, así como la secretaria de la Gobernación. El comité es presidido por el secretario de Estado y director ejecutivo de AFAF, de la Agencia Fiscal, el licenciado Omar Marrero. En el comité también está nuestro secretario de Hacienda, el señor Francisco Párez, y nuestro director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el licenciado Juan Carlos Blanco. Se desempeña como director ejecutivo del comité el licenciado Javier Tirado, que es director de los programas de recuperación fiscal en AFAF. Y ciertamente, pues, es importante que esté nuestra secretaria de la Gobernación, porque coordina todas las gestiones del gobierno. Bien, el plan de rescate americano, le llamamos ARPA, aquí en Puerto Rico, proveyó 350,000 millones de dólares en fondos para entidades gubernamentales por toda la nación americana. Específicamente a Puerto Rico se le asignó la cantidad de 4,020 millones de dólares, que está distribuida de la siguiente manera: 2,470 millones de dólares para el gobierno central, para que los administra el gobierno central, el gobierno de Puerto Rico, y 1,550 millones que están asignados para nuestros municipios. En el caso de municipios que tienen acceso directo al gobierno federal por el tamaño de su población, es decir, los que le llamamos entitlement, municipios entitlement. Estos municipios, por decir, el municipio de San Juan, el municipio de Bayamón, pues ya han estado recibiendo estos fondos, accesándolos directamente. Municipios de menor tamaño han estado recibiendo el apoyo de la agencia fiscal y ya han recibido los fondos que tienen asignados para, por decir, este primer año. Los usos elegibles para estos fondos bajo la ley ARPA, el Plan de Rescate Americano, son los siguientes: apoyar las respuestas de salud pública, es decir, por ejemplo, entre otras cosas, cualquier esfuerzo de mitigación en la lucha contra el COVID-19, apoyo a todas las entidades en Puerto Rico en el área de la salud y seguridad pública. Ese es un uso elegible. Otro uso elegible es sustituir la pérdida de ingresos que han tenido entidades del sector público en Puerto Rico como resultado de la pandemia. Un tercer uso elegible es inversiones en el área de la infraestructura de acueductos y alcantarillados por toda la isla. El cuarto uso elegible es mitigar impactos económicos negativos en entidades públicas y privadas. El quinto uso elegible es hacer pagos, como le llamamos un premium pay, es como pagos de incentivos a trabajadores esenciales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y el último uso elegible es apoyo a la infraestructura de banda ancha en Puerto Rico. ¿Qué prioridades el comité ha establecido con mi visto bueno? Las prioridades que tenemos a la hora de distribuir estos fondos son desarrollo económico,
calidad de vida, proyectos de futuro, es decir, proyectos para mejorar la infraestructura en Puerto Rico, y gobierno de excelencia, proyectos que estén dirigidos a asegurar que el gobierno rinde sus servicios. Y hemos dividido la distribución de los fondos que, como indiqué anteriormente, ascienden a la cantidad de 2.470 millones de dólares para el gobierno central, o sea, para uso, distribución en manos del gobierno central, en dos fases. Una primera fase va a estar distribuyendo 1.870 millones de dólares para diversos propósitos que los voy a estar describiendo en esta conferencia de prensa, y una segunda fase, fase posterior, va a estar distribuyendo cerca de 600 millones de dólares adicionales. Por cierto, tenemos un término de tiempo de cerca de 4 años para desembolsar todos estos fondos, utilizar todos estos fondos. Y las dos fases, pues, obviamente tienen que ocurrir dentro de ese término de tiempo. ¿Cómo vamos a distribuir los fondos a base de estas prioridades que he mencionado? Pues en el área de desarrollo económico vamos a destinar en la primera fase 270 millones de dólares. En la segunda fase, 250 millones de dólares para un gran total de 520 millones de dólares. Eso es alrededor de 21% de los fondos que tenemos, que hemos recibido de parte del gobierno federal. En el área de calidad de vida estamos destinando 356.5 millones de dólares en la primera fase, 213.5 millones de dólares están resguardados para la segunda fase, y en esa área, calidad de vida, estamos destinando alrededor del 23% de los fondos. Para proyectos de futuro, es decir, proyectos para mejorar la infraestructura en Puerto Rico, el monto asignado a la primera fase es de 544.7 millones. En la segunda fase restarían 55.3 millones para ser invertidos, y ahí estamos destinando alrededor del 24% de los fondos. Finalmente, para mejorar los servicios del gobierno, para que sean más efectivos, pues en la primera fase el gasto va a conllevar la suma de 474 millones de dólares en la primera fase. En la segunda fase, 81 millones de dólares y el porcentaje asignado ahí es de 22.5 básicamente por ciento. AFAF, el comité, cuando tomamos estas decisiones, usó de marco de referencia lo que estamos viendo en Estados Unidos. Estas proporciones en la distribución son similares a las que se están viendo fuera de la isla, dentro de Estados Unidos. Tengo que recordar que aquí hay unas regulaciones muy específicas que ha emitido el Departamento del Tesoro. Por cierto, las ha estado enmendando, revisando en los últimos meses. Así que este comité, con el apoyo de AFAF, está bien pendiente de que cumplamos con todas esas regulaciones. Ahora voy a entrar en el detalle. Todavía no es todo el detalle, pero para que no dejarlo meramente en sumas de dinero, son tan grandes estas cantidades que posiblemente yo no culpo a nadie que no las entienda o diga, pero ¿y qué? ¿Para qué específicamente se va a utilizar? Así que vamos a empezar a hablar de los usos. El primer concepto en desarrollo económico es uno que anunciamos hace un poco más de mes y medio atrás. Es el concepto de incentivar el retorno al trabajo. ¿Por qué? Porque muchas personas dejaron de trabajar como resultado de la pandemia. Y queremos incentivarlos a que regresen a sus lugares de empleo. Entonces, anteriormente anunciamos que íbamos a estar incentivando el retorno de empleados en el sector de los restaurantes y las barras. Y eso es así, y estamos asignando la cantidad de 50 millones de dólares para ese propósito. De igual manera, queremos incentivar el retorno de los trabajadores agrícolas, y estamos asignando una cantidad de 50 millones de dólares para ese propósito.
Hoy estamos anunciando otros 2 sectores para recibir, para que sus trabajadores reciban incentivos si retornan al lugar de empleo. El sector de la construcción, porque como todos saben, está teniendo dificultad. Hay mucha actividad de construcción, pero hay también falta de empleomanía y queremos incentivar ese retorno. Así que ese es uno y le estamos asignando en este momento dado $30 millones. Y el sector turístico. Ahí pues entran hotelerías y pueden ser, por ejemplo, transportistas que apoyan a los hoteles. En ese sector turístico también le estamos asignando a ese sector $20 millones. Como dijimos anteriormente, y lo voy a repetir hoy, por regla general, en el sector, estos incentivos, la suma del incentivo no debe ser menor de $2,000 por empleado. Pero eso puede variar. Eso puede variar dependiendo de la industria. Ya algunos de estos incentivos fueron distribuidos, porque el secretario de Hacienda me ha dicho, por ejemplo, que en el área de hospitales públicos, ya estos incentivos han sido distribuidos. Ya cuando en el sector, por ejemplo, privado, área de restaurantes, barras, estamos en vías de recibir la información, de establecer unas guías para poder recibir la información de los patronos, que serían los que a su vez canalizan el incentivo. Bien, el segundo tema en el área de desarrollo económico tiene que ver con la promoción de Puerto Rico. Y queremos, luego de esta pandemia y como resultado de la pandemia, promover fuertemente a Puerto Rico en el área, particularmente en el área turística. Así que vamos a estar destinando $50 millones para promover a Puerto Rico como destino turístico, $20 millones para promover el turismo interno, $10 millones para fomentar a Puerto Rico como destino de entretenimiento y convenciones, $10 millones para mercadear a Puerto Rico como destino de inversión y $30 millones para, que esto es importante, para revitalizar atracciones turísticas, recursos naturales y balnearios. Por ejemplo, aquí se habla de que nuestros balnearios que no tienen bandera azul, que no tienen todas las facilidades necesarias, pues miren, parte del uso de estos 30 millones es para asegurarnos que todos estos balnearios, por ejemplo, que administra el Departamento de Recursos Naturales, están en las mejores condiciones posibles. En la fase 2, pues hay unas cantidades adicionales ahí reservadas, pero ahí ya básicamente les indiqué lo que estamos incluyendo en la fase 1 para el área de desarrollo económico. En el área de calidad de vida, en la conferencia de prensa que celebramos hace mes y medio atrás, hablamos de premium pay, incentivo a los trabajadores esenciales en el sector público y privado. Y reconocimos como trabajadores esenciales, entre otros, a los que laboran en hospitales públicos, la policía de Puerto Rico, y hay muchas categorías que pueden caer en esta definición. Estamos destinando $160 millones para ese propósito. Y como dije anteriormente, esperamos que el incentivo que reciban sea como mínimo $2,000 por empleado. Para los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, lo anunciamos anteriormente y lo repito, estamos destinando $20 millones y la cantidad pudiera parecer alta, pero no lo es. Porque con los oficiales de custodia del departamento hay un compromiso real, moral, de parte de los funcionarios electos en Puerto Rico, de aumentarles su paga, de que tengan la misma paga que tienen los policías de Puerto Rico, porque sus labores son muy similares.
Eso no se ha materializado, la Junta no le ha dado paso. Así que parte del incentivo en este caso es mayor para los oficiales de custodia. Va a ser mayor que los $2,000 que les acabo de mencionar. Pero el resto del personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación va a recibir el incentivo que merecen. En el caso del Departamento de Salud y hospitales bajo su administración, ya habíamos anunciado que vamos a destinar $20 millones para su personal esencial, y así será. Vamos a incluir también pagos de esta naturaleza, premium pay, para el personal que labora en hospitales privados y en CDT, porque eso no lo incluimos en la otra ocasión. O sea, en la otra conferencia de prensa no los habíamos incluido. Estamos destinando $50 millones para ese propósito, porque tenemos muchísimos hospitales privados. Son alrededor de 62 hospitales privados, y CDT, pues ni hablar. La gran mayoría de los municipios tienen CDT. Anteriormente anunciamos que vamos a destinar $20 millones para que se establezca un sistema de detección y control de propagación de nuevas cepas y variantes, es decir, vigilancia genómica. Así que $20 millones para ese propósito, y entiendo que el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología va a estar colaborando estrechamente con el Departamento de Salud para que eso se haga realidad. Estamos asignando $1.5 millones para lograr tener en Puerto Rico el certificado digital de vacunación. Eso está a punto de caramelo. Los detalles se anunciarán próximamente, pero ya pronto vamos a tener un certificado digital de vacunación para uso interno en Puerto Rico, que va a ser seguro y accesible para todos los que han sido vacunados. En el área de bienestar y salud mental estamos asignando $15 millones. Esto es para asegurarnos, el área de la salud mental ha sido severamente afectada como resultado de esta pandemia, y queremos asegurarnos que tenemos las facilidades en buenas condiciones. Si podemos aumentar la capacidad de las facilidades de salud mental, lo vamos a hacer, y estamos aquí destinando esa cantidad que es significativa. Incentivos de vacunación, como saben, hasta el presidente Biden ha hecho hasta la sugerencia que se le pague $100 a todo el que se vacuna. Eso todavía no se ha implantado, no se descarta. Es posible que lo hagamos, pero ya anunciamos que vamos a estar haciendo una rifa, dándole premios en potenciales a los que ya se vacunaron, y eso viene por ahí. Eso va a tener un costo, porque si se recuerdan, tuvimos esa iniciativa para los que no se habían vacunado, y los que ya se habían vacunado pues se quejaron, quizás con razón. Así que ahora lo vamos a hacer para los que ya se han vacunado, como para, pues hasta cierto punto, pues premiarlos porque lo hicieron. Pero no descartamos hacer pagos en el futuro, y por eso estamos reservando, por decir, esta cantidad, $10 millones para incentivos de vacunación. Queremos apoyar las entidades sin fines de lucro. En la pasada conferencia de prensa dijimos que íbamos a darle $15 millones a entidades sin fines de lucro para que amplíen sus servicios. Y comenzó el proceso de que someten propuestas a la agencia fiscal para ese propósito. Pero ahora lo aumentamos a $30 millones porque sabemos que hay entidades sin fines de lucro que no están en buenas condiciones fiscales, que por ejemplo no han recibido los donativos que siempre recibían de la Asamblea Legislativa. Así que doblamos esto para que una entidad sin fines de lucro que está en una situación precaria desde el punto de vista fiscal pueda acercarse a FAFI, al comité, y pedir una subvención. Es decir, en este caso es para sus gastos operacionales. En el área de la tercera edad, esto es importante también. Los hogares de cuidado extendido, que tenemos más de 700 en Puerto Rico, que fueron noticia porque estábamos todo el tiempo pendientes si habían vacunado a los envejecientes que están en esos hogares, el personal en esos hogares. Queremos que estén en buenas condiciones esos hogares, así que estamos destinando $15 millones principalmente para ese propósito. Y en el área de la adopción de niños, servicios relacionados a la adopción de niños, de apoyo a las familias, sabemos que la pandemia también ha dado duro y queremos destinar la misma cantidad, $15 millones. Nuevamente hay una fase 2.
Hay una reserva para la fase 2 en este programa, pero esa es la distribución específica. Proyectos de infraestructura, que es la tercera y básicamente penúltima área de distribución de fondos. Aquí comencemos con algo que ya anunciamos, que es que estamos reparando las columnas cortas de todas las escuelas en Puerto Rico y estamos destinando la cantidad de 276 millones de dólares para ese propósito. Ese es el estimado que tenemos al momento. Si hay que aumentarlo porque aumenten los costos, lo haremos. Pero se van a reparar todas esas escuelas que tienen columnas cortas. El compromiso es que culmine toda esa obra antes del final de este año académico. La mitad de las escuelas deben estar reparadas para diciembre de este año. Caño Martín Peña, eso es un proyecto emblemático. Es un proyecto que nos une como pueblo. Y ahí lo que estamos haciendo es poniendo la acción donde está la palabra. 130 millones de dólares estarían destinados para los acueductos y alcantarillados en el Caño. Obviamente, la autoridad de acueducto y alcantarillado va a estar a cargo, pero va a estar trabajando en colaboración estrecha con Enlace, la entidad, y el municipio de San Juan, con Enlace y el municipio de San Juan al realizar esas obras para que esté todo debidamente atendido. Bien, mantenimiento de carreteras. Todos recuerdan que la secretaria de Transportación y Obras Públicas consistentemente ha estado diciendo que aquí la cantidad que se asigna para mantenimiento de carreteras deja mucho que desear. Todo el mundo con razón se queja de los boquetes en las carreteras, fallas en las carreteras que atentan contra la seguridad del pueblo. La legislatura, básicamente no, anteriormente, como no vimos que la legislatura le asignara y la Junta, vamos a decir, porque esto realmente, quien estaba poniendo los límites en estos gastos, vamos a ser sinceros, la realidad es que era la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Asamblea Legislativa hizo lo que pudo, yo también, pero terminamos con prácticamente alrededor de 25 millones de dólares, 24.6 millones de dólares para mantenimiento de carreteras, para todo Puerto Rico. Y esa cantidad es muy baja. Asignamos 25 millones en la conferencia que tuvimos recientemente para prácticamente doblar la cantidad que le destinamos a las carreteras. Pero nuevamente podemos hacer más y debemos hacer más. Así que aquí estamos anunciando lo siguiente. Para este año fiscal la cantidad total que vamos a asignar con fondos federales es 50 millones de dólares. Ya tienen 24.6, si mal no recuerdo la cantidad. Así que esa es la cantidad total. Estos 25 millones adicionales que le estamos dando a carreteras va a ser para equipo, porque nos ha alertado el Departamento de Transportación y Obras Públicas que no tienen el equipo necesario muchas veces para hacer las reparaciones que hay que hacer en las carreteras. Entonces, estamos diciendo que para el próximo año, 2022 y 2023, para cada año va a haber una asignación de 25 millones de dólares. Si ven aquí se habla de agosto, ¿por qué? Porque muchas de estas asignaciones las estamos programando para del 1 de agosto en adelante. Lo hacemos a propósito porque el año fiscal termina el 30 de junio y ahí ese mes pues es mejor que sea como un mes de planificación y entonces arranca de lleno 1 de agosto. En el área de infraestructura hidráulica, aquí estamos hablando de sistemas de bombeo. Les recuerdo que el Departamento de Recursos Naturales tiene sistemas de bombas para evitar inundaciones en diversas áreas de Puerto Rico, pero una que recordamos es el área de Valdoriotti de Castro y cerca aquí en medio de la capital de San Juan, cerca del área de Ocean Park. Y le estamos asignando, que esto ya se había asignado anteriormente, pero lo estamos incluyendo, 27.8 millones de dólares para el costo del alquiler y mantenimiento de las bombas actuales, en lo que llegan las bombas nuevas que se están adquiriendo con fondos de FEMA. Finalmente, en esta área de proyectos de futuro, queremos mejorar la conservación ambiental
y nuestros recursos naturales, la conservación de nuestros recursos naturales. Estamos destinando 10 millones de dólares para la conservación de vida silvestre, corales y recursos naturales en todo Puerto Rico. Y próximamente estaremos entrando en los detalles. Finalmente, para mejorar los servicios del gobierno utilizando estos fondos federales, las iniciativas que hemos identificado hasta el momento son las siguientes. Para los municipios, todos saben que yo llevo dando una batalla a favor de los municipios, precisamente por su situación fiscal. La Junta sigue insistiendo en cortarle los fondos los fondos que reciben del Fondo de Equiparación Municipal, entendiendo que son subsidios cuando realmente no lo son. Es un apoyo a los municipios por servicios esenciales que brindan sin compensación del Estado, cuando el Estado, es decir, el gobierno central, los debe estar compensando por ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente, y pienso que esto va a ser del agrado de todos los alcaldes y alcaldesas. Estamos destinando 150 millones de dólares para los municipios de Puerto Rico. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Esta ayuda es una ayuda de último recurso. 50 millones por año, es decir, 50 millones en este año fiscal, 50 millones en el año fiscal 2022-2023 y 50 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024. Dentro de los 4 años que nos da la ley ARPA. Último recurso, porque los municipios, yo acabo de mencionarlo, están recibiendo ya dineros del plan de rescate americano y están recibiendo también apoyo de entidades como el Departamento de la Vivienda por conducto del programa CDBG-DR y CDBG-MIT, FEMA, o sea que ya tienen acceso a una serie de fondos. Pero si los municipios se quedan cortos de fondos para los siguientes propósitos, van a poder venir a donde AFAF y el comité a solicitar apoyo. Y vamos a tener 50 millones de dólares al año para este propósito. Las áreas en las cuales los municipios pueden utilizar los fondos de ARPA, y recuerden que es que tienen que ser fondos elegibles, o sea, estos usos elegibles, o sea, que esto no es como que es algo arbitrario, nosotros estamos cumpliendo con las reglamentaciones federales, son disposición de desperdicios sólidos, mantenimiento de carreteras, seguridad pública y servicios al ciudadano. Esas son las 4 categorías. Entonces, como esto va a funcionar es que la cantidad de 50 millones de dólares la vamos a distribuir en potencia entre los municipios usando la misma fórmula que se utiliza para el Fondo de Equiparación Municipal. Así que de año en año van a tener este apoyo los municipios de Puerto Rico, particularmente municipios que no tienen gran extensión, o sea, gran población y que están teniendo dificultades fiscales. Los vamos a apoyar, los tenemos que apoyar. A la Universidad de Puerto Rico, ustedes lo saben, ya yo había anunciado que le vamos a destinar 94 millones de dólares, que coincide con la cantidad que la Junta le quitó de la asignación que recibe del gobierno central. Y claro, la van a poder utilizar para los usos elegibles que tiene la ley federal, que entre otros es asegurar la enseñanza presencial y permitir que todos los, o incentivar a los estudiantes a que regresen al campus. En el área de servicios de excelencia al ciudadano, vamos a utilizar 50 millones de dólares para mejorar los centros de servicios gubernamentales que tenemos por todo Puerto Rico. Las facilidades, la tecnología, todo con lo que cuenta el gobierno para atender a los ciudadanos por toda la isla. El área de la cultura ha recibido noticias y ha sido objeto de noticias y noticias negativas. Como resultado de todas estas recortes en gastos, pues ustedes vieron que diferentes entidades en el área cultural se quejaron de que no se les está dando las cantidades que necesitan para mantenerse operando como el pueblo espera. Así que estamos destinando 50 millones de dólares para el área que yo le llamo rescate cultural. Vamos a estar convocando una conferencia de prensa para ese propósito, para, por ejemplo, decir, ¿para cuánto se le va a asignar al Centro de Bellas Artes?
¿Y para qué lo va a utilizar? ¿Cuánto se le va a asignar al Instituto de Cultura? ¿Y para qué lo va a utilizar? ¿Cuánto se le va a asignar a la Corporación de Artes Musicales? ¿Y para qué lo va a utilizar? Así, una tras otra las entidades culturales. Pero la cantidad total va a ser $50 millones. Para reparación de viviendas, aquí de lo que estamos hablando es toldos azules. Cualquier toldo azul que no se haya reparado porque hay algún impedimento desde el punto de vista reglamentario, bajo FEMA, bajo el programa BCDBG, DR o MIT, pero está afectando la calidad de la vida de la gente como una cuestión de derechos humanos, lo vamos a atender. Y vamos a atender para eliminar ya de una vez y por todas todos esos toldos azules que tenemos en Puerto Rico. Algunos, tengo que decir que están ahí realmente es por otras razones que no vienen al caso, pero los que son porque están realmente tapando, sirviendo de techo en una vivienda y no han podido repararlo. Nosotros nos vamos a ocupar de que se reparen y estamos destinando la cantidad de $50 millones para ese propósito. Los hospitales públicos recibirán $25 millones para apoyarlos en su liquidez y sus necesidades de caja, de flujo de caja. En el área de asistencia legal al ciudadano, esto también ha sido objeto de reportajes de los medios. La Corporación de Servicios Legales, entre otras, vamos a apoyarlo. $15 millones están asignados para diversos propósitos. Corporación de Servicios Legales, mejoras al albergue de víctimas y testigos. Algunos de ustedes cubren esa área, ese albergue no está en condiciones, lo vamos a mejorar. Y de igual manera mejorar los servicios de protección a víctimas del crimen que tenemos disponibles. Finalmente, tanto a la legislatura como a la judicatura les vamos a asignar unos fondos. La cantidad total es $40 millones. Divididos por partes iguales. En cada año fiscal se le va a conceder $10 millones a la legislatura de Puerto Rico y $10 millones a la rama judicial para propósitos que sean elegibles bajo esta ley federal. Así que con eso concluyo. Como ven, hemos hecho un ejercicio concienzudo, serio, en el que estamos aprovechando estos fondos federales, cumpliendo con los reglamentos federales, pero para atender asuntos que los propios medios han cubierto consistentemente, fallas, deficiencias que tenemos en el gobierno de Puerto Rico y que hay que atender, así como necesidades tanto de toda la clase trabajadora, particularmente los que dieron la cara, los que expusieron su vida en medio de la pandemia y los que los necesitamos, porque los necesitamos de vuelta en el empleo. Así que, habiendo dicho todo esto, ahora contestamos sus preguntas. Comenzamos la ronda de preguntas con el Nuevo Día. Buenas tardes, gobernador. Tengo un par de preguntas. La primera sería, ¿para cuándo estaríamos ya viendo como tal el desembolso, ¿verdad? Ese dinero en la calle, ¿para cuándo ustedes esperan ya que esto esté ocurriendo? Y particularmente también pero en el lado de los incentivos, ¿cuándo deben de estar llegando estos incentivos? Ya comenzaron a llegar incentivos. Los nuevos, entendemos que en un periodo de tiempo de 4... Debe ser el mismo mes de agosto. Dentro del mismo mes de agosto ya deben estar llegando, sí, a la fuerza trabajadora. Hincapié en que ya se comenzaron a desembolsar, obviamente, perdón. Adelante, secretario. Ya comenzamos a desembolsar particularmente el Premium Pay al servicio público porque teníamos los datos. Desde que el gobernador hizo el primer anuncio a la fecha de hoy, han habido 8 enmiendas a las guías del Tesoro Federal, lo cual requirió que la FAF y nuestros asesores entraran un proceso de revisión de nuestras guías propias. Ya nosotros estamos ultimando unos detalles, particularmente con el retorno al trabajo, extrayendo unos datos de los programas que maneja el Departamento del Trabajo, porque es medular que estas personas que podrían participar para este programa puedan probar que en efecto se vieron afectadas y que tuvieron que participar de los distintos programas de desempleo administrados por esa agencia. Así que entre el extraer esos datos y obviamente ese proceso de revisión del Tesoro Federal, pues nos pone, ¿verdad?, en el mes de agosto
para poder hacerlo, comenzar comenzar el proceso de solicitudes de parte de estas personas y hacer el desembolso correspondiente. La solicitud debería de estar lista ahora para agosto, el desembolso, pues entonces. Sí, si no cambian mucho las guías del Tesoro Federal de aquí a finales de agosto, nosotros entendemos cuando sacamos con el programa en vivo que no debe ser un proceso que tome semanas posterior al proceso de solicitud, debe ser bastante rápido. La otra pregunta, gobernador, es, en el caso de los municipios, que usted, ¿verdad? Se mencionan los 1.550 millones, pero adicional, usted mencionó los 150 millones. Pero tenía duda, en estos 1.550, ¿hay algunos requisitos para su uso? ¿Cuál es la discreción? Lo mismo. Los mismos usos elegibles que yo mencioné al principio de la conferencia. Son los que le aplican a los municipios. Los mismos que tienen ustedes porque hemos repartido esta... Que son los mismos requisitos tanto para el gobierno municipal como estatal. Es correcto. Y como dijimos, son 50 millones al año que estamos destinando y como si fuera un fondo de último recurso, pero los estamos distribuyendo usando la fórmula del fondo de equiparación, que mira principalmente la población, la base contributiva de los municipios, cosa de ayudar a los que más lo necesitan. Los 1.500 millones, ¿cuándo tendrán acceso a los municipios en particular? Ya, para este año, ¿verdad? Para este año ya tuvieron acceso, ya AFAF distribuyó a todos los que no son entitlement, les distribuyó la cantidad que les corresponde para este año, y los que son entitlement, es decir, los grandes, eso ya tienen acceso directo. Así que, para abundar un poquito en cuanto a eso, como dice el gobernador, desde el momento que se autorizó y que se hicieron disponibles, los entitlements pueden solicitar. E incluso sabemos de varios municipios grandes que ya han recibido su 50%. Hago hincapié en cuanto al 50% porque, distinto al gobierno estatal, la sección 9901 del American Rescue Plan nos permite recibir ese dinero en bloque. Así que el gobierno de Puerto Rico recibió la totalidad para los próximos 4 años. Los municipios están recibiendo 50% y en un año reciben el 50% restante. El vocero. Quisiera, tengo varias preguntas, pero quisiera aclarar algo de lo que dijo Marrero. ¿Quiere decir que ese dinero estaría generando algún tipo de intereses que de una vez pues se pueden usar o benefician? Sí, definitivamente. Eso no hay ningún problema en cuanto a eso. La ley lo permite y se puede utilizar. Lo importante es que se segregue, ¿verdad? Y ya que me hacen la pregunta, no solamente lo estamos haciendo a nivel de gobierno central, segregando debidamente en cuentas separadas estos fondos federales según se requiere, sino que los municipios, esto es bien importante, estos 1.550 millones que reciben los municipios le imponen una obligación de reporting y de rendición de cuentas. Durante el año pasado, el gobierno central fue quien se encargó en la rendición de cuentas con el Departamento del Tesoro. Ahora esa responsabilidad es compartida. El gobierno central tiene que erradicar informes periódicos con el Departamento del Tesoro y a la misma vez los 78 municipios. Así que eso es bien importante porque ese dinero ya está disponible. Todos tenemos que cumplir con las mismas normas en cuanto a la segregación de cuentas, la utilización de los intereses y, más importante, la rendición de cuentas puntual con el Departamento del Tesoro, que ya comienza en agosto. Este mismo mes tenemos que estar radicando básicamente el reporte puntual que requiere el Departamento del Tesoro, incluyendo toda la documentación y todos los usos que se han utilizado o que se han dado a estos fondos. Ok, quisiera saber si los fondos de turismo, los que son destinados a promover a Puerto Rico como destino, si los va a administrar el DMO o la compañía de turismo. Eso sería una pregunta. Lo que conlleva la promoción de Puerto Rico como destino de turístico, eso estará en manos del DMO. Lo que conlleva la promoción del turismo interno estará en manos de la compañía de turismo. Porque así es que sus leyes, la ley orgánica del Departamento de Turismo, así como del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como la ley que crea el DMO, dispone. Mencioné que también se le está destinando $10 millones al propósito de mercadear a Puerto Rico como destino de inversión. SKS le va a corresponder a Invest Puerto Rico. Porque ese es el deber ministerial que tiene Invest Puerto Rico. Entonces, cuando habla de los toldos, si hay personas que no han podido arreglar sus toldos, sus techos,
¿Se refiere a personas que, por ejemplo, no tienen Título de propiedad, Eso. puede ser que están residiendo en un área inundable, Pero las personas todas las diferentes razones, los obstáculos que han enfrentado al abordar, por ejemplo, a FEMA o abordar al mismo Departamento de la Vivienda y todavía tienen un toldo. Es como estamos diciendo, es para que aquí no haya excusa. Vamos a reparar los toldos. Okay. Y entonces, por último, ha habido unos señalamientos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en torno a los trabajos que está haciendo AFI en las escuelas y las columnas cortas. Ellos lo que establecen es que ya que hay dinero, ¿por qué solamente enfocarse en arreglar las columnas cortas cuando hay muchas escuelas que tienen muchos otros problemas que las hacen vulnerables a terremotos e inundaciones? Mira, es una pena que estén haciendo esos señalamientos sin tener todos los elementos de juicio. El Departamento de Educación tiene 2.200 millones de dólares asignados precisamente de parte de FEMA para la reparación y construcción de escuelas por todo Puerto Rico. Y estamos en vías de seleccionar y contratar a un gerente de proyecto para que se ocupe de planificar ese ejercicio. También internamente en el departamento, en el departamento de infraestructura del departamento de educación, están haciendo el ejercicio de planificación. O sea, y realmente, pues aparentemente, pues se les olvidó ese detalle, que no es un detalle, porque es una cantidad enorme. Aquí lo que estamos destinando es 276 millones para atender el problema inmediato de columna corta que generó mucho desasosiego. Y lo que estamos haciendo muy pragmáticos es, primero, descansando en certificaciones de ingenieros estructurales. Estamos abriendo los planteles que podrán tener columna corta, pero hay un ingeniero estructural diciendo es seguro. Ahora, de todas maneras, estamos comprometidos a reparar esas columnas cortas. Y ese dinero está bien invertido, porque si por alguna razón alguna de esas escuelas resultara, y el licenciado Omar Marrero preside el comité que atiende la disposición de propiedad pública, vamos a suponer que alguna de esas escuelas resulta que no las necesitamos, que se construye una nueva escuela y ya la escuela que le reparamos sus columnas cortas, no la necesita el Departamento de Educación. Bueno, esa escuela o va a ser una escuela de edificios públicos o va a ser una escuela que el título lo tiene el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y lo que va a hacer es una estructura más segura. De todas maneras, le vamos a buscar uso, porque tenemos solicitudes de alcaldes, de entidades sin fines de lucro, hasta también de la empresa privada para utilizar escuelas en Puerto Rico, pero no queremos de todas maneras que se estén utilizando escuelas con columnas cortas cuando sabemos que eso no es ideal, que eso de por sí es un defecto de construcción. WIPR. Buenas tardes. Con respecto a lo de preparación de viviendas, reparación de viviendas y todo ello, el supervisor del plan de ayuda del coronavirus en Estados Unidos, Eugene Sperling, dice que serían los estados, municipios o ayuntamientos que deberían solicitar al Congreso la extensión de la moratoria que se venció este sábado, ya a 2 días luego de esta eliminación de la moratoria, pone en riesgo de aquí en varios meses la estabilidad de muchos padres de familia que podrían perder su hogar. En Estados Unidos se estima de 1.4 a 2.2 millones de personas. Aquí en Puerto Rico, ¿qué se pudiese plantear sobre el plan que se está esbozando en este momento, consono con lo que ha dicho el supervisor del plan de ayuda? Me consta que el liderato congresional, liderato demócrata en el Congreso, están seriamente considerando la posibilidad de legislar una extensión. Y es posible que hasta retornen, ahora ellos están en un periodo de receso, pero es posible que hasta los llamen de vuelta. Hablo a los miembros de la Cámara de Representantes para que voten a favor o en contra, pero espero que sea a favor de una extensión de esas ayudas, que estamos hablando de ayudas a los que alquilan, así como los que son dueños o propietarios de esas propiedades que se alquilan.
Así que estoy pendiente de la situación porque si se extiende, pues se resolvió. Si no, acá la Asamblea Legislativa está a punto de comenzar sus funciones y nosotros no debemos descartar en este comité si pudiéramos usar algunos de estos fondos para ese propósito. Habría que revisar que sea un uso elegible, habría que hacer el ejercicio. No lo descartamos, pero tengo que decir lo que conozco, porque hoy mismo me visitó una congresista y me alertó de que allá están a punto de considerar una extensión. La segunda pregunta vendría siendo con el incentivo al retorno al trabajo. ¿En qué queda entonces la discusión del mínimo federal? Eso viene. O sea, yo ahora mismo estoy en espera de que una comisión multisectorial que creé me rinda un informe. La Secretaría de la Gobernación preside ese comité multisectorial y entiendo que es en cuestión de días, ¿correcto? Debo estar recibiendo la recomendación de estas personas que estoy hablando aquí, economistas de la mayor reputación. Estoy hablando prácticamente que todos los sectores productivos o la gran mayoría de los sectores productivos están representados. El sector sindical está representado y están llegando a un consenso. Cuando me llegue ese informe, yo lo voy a compartir públicamente, así como con los líderes legislativos, porque sé que hay un proyecto de ley pendiente en la Cámara y en el Senado, pero me parece que yo debo compartir este informe porque es un informe que va a ser de ayuda para todos los que van a estar considerando ese proyecto de ley en su momento. Y creo que debe ser utilizado por la Asamblea Legislativa. Yo ciertamente lo voy a acoger por la información que me llega. Es un ejercicio muy responsable y lo voy a acoger. Así que, pero eso viene, ese aumento no hay quien bueno, algunos se pueden oponer, pero es que ya es algo obvio que 7.25 la hora no da para las necesidades básicas y que hay que revisitarlo. Y ya pues el monto, cuándo aplica, por cuánto tiempo, cuándo pudiera haber otro aumento, si es que esto es escalonado, eso precisamente es el insumo que yo voy a recibir y lo voy a compartir con los líderes legislativos. Noticel. Saludos, gobernador. Le tengo dos preguntas. Primero, habló sobre el certificado digital de vacunación y sé que mencionó que iba a hacer una conferencia de prensa más adelante, pero si nos puede adelantar algún detalle de, ¿verdad? Mencionó que está a punto de caramelo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo fue su creación? ¿Qué se espera de eso? Pues, ¿tú quieres adelantar algo? No sé, pero está realmente bien adelantado y es que eso ¿cómo? Está en prueba. Pero no debo adelantar, pero es cuestión. Pero viene por ahí. Gobernador, si me permite. Sí. CDBG, ayudaparaturrenta.com y Ya existe. ayudaparaturnegocio.com. Sí, fíjate, voy a dar esto y estos números son los teléfonos. Perfecto. Vamos a publicar esto en la pregunta de alquileres, que ya estamos utilizando fondos de CDBG para asistir a personas que que no hayan podido pagar el canon de arrendamiento y que estén siendo, pues, por decir, amenazados o han recibido una notificación de que tienen que desalojar la propiedad. Y mejor que entonces sacamos de aquí hoy mismo un comunicado para que esté por escrito, porque hay un portal, hay unos portales y hay unos números telefónicos. Lo vamos a hacer, vamos a sacar hoy mismo aquí. Hipoteca y negocio. Y es asistencia para tanto renta, hipoteca y negocios. Así que sí, se está atendiendo en la medida en que la moratoria no aplique. Gobernador, siguiendo, ¿verdad? Mencionó los fondos que se le va a asignar a la UPR y aprovecho para preguntarle si le preocupa la situación de la cantidad de secretarios interinos en tan poco tiempo, ¿verdad? Sé que hay que respetar la autonomía de la UPR, pero usted como gobernador piensa hacer un llamado a que hagan... Me alegro que por fin nombraron a una presidenta interina, porque es que sí, me estaba preocupando la situación porque me parecía inconcebible
que ni tan siquiera se podían poner de acuerdo para que alguien dirija la universidad de forma interina, en lo que se hace una búsqueda más amplia de quién va a tener esa posición en propiedad. Sí, yo estaba hasta cierto punto incómodo con la situación, yo siempre he respetado la autonomía universitaria, pero tengo que admitir que ya estaba a punto de intervenir, porque hay formas y maneras en las cuales tú tomas esas decisiones. Hay veces que tú tienes que dejar a un lado tu opinión personal en cuanto a los méritos de un candidato o una candidata por el bien de la entidad, por el bien de la estabilidad de la entidad. A menos que sea una cuestión de moral u orden público. Cuando estás hablando de un interinato es cuestión de que si tú ves que más o menos el consenso está dirigido para apoyar a una persona, dejes a un lado esas opiniones muy personales y cedas. Aparentemente eso es lo que hicieron. No quiero prejuzgar la situación, yo no he estado en esas deliberaciones, pero me alegro que por fin hay alguien ahí dirigiendo la universidad de forma interina, porque lo que no queremos es una universidad descabezada. Las noticias. Buenas tardes. Mencionó que van a haber 50 millones dirigidos para el sector de restaurantes y bares, que actualmente es una industria que está batallando con conseguir empleados porque históricamente han sido empleados mal pagos y bueno, prefieren agarrar desempleo a estar trabajando. ¿Cómo va a ir ese fondo para los empleados? ¿Será para incentivar que ellos directamente regresen al trabajo? Ese es retorno al trabajo. Esa es precisamente una de las áreas en las que estamos esperando por la información de los patronos para entonces hacer los pagos al personal que ha regresado. Y por regla general, como dije, lo ideal sería que todo empleado reciba un pago de por lo menos $2,000, pero eso puede variar dependiendo de la industria y de la cantidad de empleados en la misma. Hay una cuestión tecnológica que está pendiente, ¿correcto, secretario? Recordemos que aquí tienen que haber dos cosas: poder comprobar que la persona en efecto haya participado de los distintos programas manejados por el Departamento del Trabajo y que se haya integrado durante el periodo cubierto por el programa. Así que es un programa que distinto a otras distribuciones que ha hecho el Departamento de Hacienda, donde requiere solo la representación del participante, el que recibe los fondos. En este caso, pues requiere unas validaciones duales, tanto del Departamento del Trabajo como del patrono, para asegurarnos que cumpla con los requisitos permitidos por el gobierno federal. Concluimos con las telenoticias. Dándole seguimiento a esa pregunta, que tengo entonces duda. El incentivo de 2,000, 3,000 que va a estar variando, porque es que... Ya lo subiste a 3,000. Yo me mantuve. Pero a los oficiales de custodia no se le podría dar. O sea, eso es lo que no entiendo. Sí, bueno, no, es que ahí yo hice una excepción. Sí, por reglas, en términos generales, estamos diciendo que 2,000 entendemos que es la cantidad. Lo que pasa con los oficiales de custodia, déjame explicarlo nuevamente, quizás no fui muy claro, es que en el caso de los oficiales de custodia, estamos aprovechando este incentivo para atender una situación salarial que enfrentan, que no es justa, que es injusta. O sea, yo he estado haciendo el planteamiento constantemente de que los oficiales de custodia deben recibir la misma paga que los policías, porque las funciones son similares, ¿ok? Entonces, hasta el momento la Junta de Supervisión no le ha dado paso. Así que es una manera de atender en lo que convenzo a la Junta, y en el futuro seguiré montando el caso. Pues le damos un incentivo mayor. ¿Y entonces ese incentivo se va a dividir como pasa con los maestros que usted anunció ayer, que unos los van a recibir en una fecha y la otra mitad en otra, o van a recibir ese dinero? Por lo menos esa no es mi intención. Yo prefiero que sea un solo pago. En el caso de los maestros, la cantidad es sustancialmente mayor, son $5,000. Así que sí se hizo en dos pagos, uno en diciembre y uno de 2,500 en diciembre y 2,500 en mayo del año que viene. Bien. Y eso viene de otro programa, porque eso viene del ESSER, de una ley que está dirigida específicamente al Departamento de Educación. Tenemos una pregunta de seguimiento del Nuevo Día. Tengo una duda en cuanto al incentivo de trabajos, por ejemplo, en la industria de restaurantes. ¿Es los que ya han regresado al trabajo y estuvieron beneficiados, o son los que ahora mismo están desempleados y quieran regresar? Entiendo que desde el 1 de julio. Sí, correcto, que creo que si regresaron desde el 1 de julio,
ya pueden ser elegibles, pero necesitamos esperar a que llegue la información, la valide el patrono. Se aplicaría a aquellos que se hayan reintegrado a partir del 1 de julio del 2021. Pero puede ser en una fecha posterior, puede ser recientemente, pero digo, desde el 1 de julio ya se considera como un retorno a pesar de pandemia. Bueno, gracias. Culminamos.